Sala de maestros somos todos. Sala de maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y amigo, espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser docentes frente a grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días a todos, donde nos estén escuchando. Bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda temporada de Sala de Maestros, la cual estoy muy contento de empezar, retomar este proyecto y que todos nosotros, colegas, amigos, padres de familia, alumnos nos escuchen, se entretengan con nosotros y que se pasen un momento divertido, como el día de hoy lo vamos a hacer Gisela y yo, ¿verdad? Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias. Qué gusto estar aquí en esta segunda temporada. Segunda temporada En Sala de Maestros. Me gusta mucho participar con ustedes porque me gusta mucho platicar. Y qué emoción estar en un lugar diferente donde estamos grabando para ustedes, pues, una plática, un comentario, un problema, llorar, reír sobre todo lo que tenga que ver con maestros y, por qué no, un poquito de cada uno de nosotros. Que de hecho tiene la premisa porque después de todas nuestras grabaciones anteriores, las hemos hecho vía Zoom junto con Alan, que sigue siendo parte de este proyecto. Por si nos escuchas, Alan, saludos. Saludos. No estás fuera. Te esperamos aquí la próxima semana. Y que, pues bueno, es una experiencia nueva y algo para que irnos empezando a enrolar una vez más a lo que es este andar docente, que hace ratito me decías, es que ya no he dado clases, pero sigue dando clases, Gisela, y quiero que nos cuentes y quiero que platiquemos acerca de cuál ha sido toda tu experiencia. ¿Seguimos en pandemia? Seguimos no yendo a clases, seguimos a través de vía Zoom, modelos híbridos, alumnos que quieren ir a la escuela, alumnos que no quieren ir a la escuela. ¿Cómo te has sentido, cómo te ha tratado la docencia a raíz o después, perdón, de todos estos 2 años? ¿Lo has sentido, lo has resentido? ¿Te sientes mejor maestra? ¿Te sientes peor maestra? Oye, qué pregunta tan más complicada de responder. Siempre que de estas materias, doy materias de informática a nivel universidad, pues son las materias básicas, pero con avance tecnológico, viendo nuevas aplicaciones, nuevos usos de las herramientas de la suite o de los Office, y la pregunta es, ¿he mejorado? Porque la tecnología avanza todos los días y yo me pregunto, ¿he mejorado como maestra enseñando lo que ya saben usar diariamente como un PowerPoint o un Excel? Y a veces me cuesta trabajo entender que sí he mejorado un poco, pero también siento que me falta mucho. Empecé a estudiar la maestría y es un logro para mí porque después de 4 años, 5 años de haber egresado, por fin retomo el estudio y porque yo me sentía que debía aprender más, sentía la exigencia de estar actualizada, sobre todo en tecnología. Entonces, yo sí sentía que me faltaba mucho para ser una buena maestra frente a grupo, aún y con vía Zoom, vía Teams. Y me he sentido muy cómoda con las clases. Yo creo que el día que regrese, porque yo en lo particular no he regresado. Esto se debe a que, por ejemplo, los laboratorios de computación pues necesitan estar cerrados con el clima, por lo de los aparatos. Entonces, pues por medidas sanitarias de lo de la pandemia, estas áreas como que sí están todavía en preparación. Entonces, mi materia todavía se ve 100% online y no estoy yendo a una clase presencial, lo que el resto de los grupos sí. Entonces ya me acostumbré tanto a la materia adaptada a este modelo híbrido, donde me gusta cómo la imparto, pero siento que el día que regrese, pues hay que modificar todo, hay que aprender nuevas cosas en donde las exigencias del 2022 partan para que tú puedas impartir la clase en un laboratorio nuevo y donde aparte pues te vayas quitando vayas a desaprender de cómo has enseñado durante esta pandemia. Que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, acabas de dar la palabra clave, desaprender. Debemos de cargar con esa bandera todos los maestros. Me interesa saber, por ejemplo, porque te platicaba con un amigo ahí abajo acerca de qué maestría estás estudiando. Estoy estudiando maestría en educación con acentuación en tecnología educativa. Se escucha acá
chido, ¿no? Se escucha muy cool, la verdad. Lo importante es de que, bueno, ahí va mi pregunta. Por ejemplo, me decía este chavo de que qué flojera estudiar la maestría, porque realmente, o sea, la expresión que me dijo, me da mucha hueva, porque son puros PDFs que te ponen a leer. No. Son puros PDFs y luego el maestro se conecta y lo lean más PDFs. Entonces, tú como alumno, si no eres autodidacta, es muy difícil para ti y realmente le sacas poco provecho. Deja tú eso, o sea, no estoy teniendo clases en donde tenga sesiones sincrónicas, o sea, eso es una maestría online. Yo entrego actividades, no hay un docente que esté conmigo, ya me dejan el material y yo tengo que entrar a semana a un trabajo, entonces no hay un guía, solo hay un docente que revisa tareas. Entonces, y si es que la revisa, o sea, seamos no, honestos, si te da una retroalimentación, pues a lo mejor sí te das cuenta, pero muchos, y yo lo estoy viviendo, maestros ahorita en el diplomado que me ponen excelente trabajo. Bien hecho. Saludos a esos maestros, no me reprueben, por favor. No sé a ti cómo te va, o si eres una maestra que hace eso también con el trabajo de los alumnos. Oye, es que mira, bueno, voy a hacer un paréntesis. Tengo un paladar en la boca y se escucha muy raro cómo hablo. De repente y vamos a decir que eras cubana. Cubana o española. Bueno, ante eso, déjame te explico un poco. Estoy trabajando en 2 universidades y en una de ellas estoy en el área administrativa y en otra en el área docente. Entonces, en donde estoy en el área administrativa es donde tomé la maestría. Esta universidad es totalmente en línea, entonces mi función es supervisar a los maestros que hagan su trabajo, que es revisar las tareas. O sea, meramente el docente en esta modalidad debe de revisar tareas en cierto tiempo para no ser penalizado o evaluado de manera baja. Y dentro de esa evaluación es que revisen tiempo y forma, que dé retroalimentaciones efectivas, que pueda estar al pendiente de dudas a través de mensajes con el alumno, pero no de sesiones sincrónicas. Entonces, yo como administrativa, eso es lo que reviso a los tutores. Y ahora estoy como alumna en esa misma universidad y me doy cuenta que lo que yo le reviso al maestro, viendo ahora cómo él me revisa a mí, entonces como que es un espejo. Digo, en este caso se pudiera entender como que, ay, qué fácil, está en la misma universidad donde trabaja y estudia. Pero son áreas diferentes porque yo reviso, por ejemplo, a tutores de cierta área y los de maestría no tienen contacto conmigo, entonces no hay chanchulla, por decirlo así. Entonces yo evalúo y veo esa forma de espejo de ver, a ver, ¿cómo me está retroalimentando la maestra? ¿Me está diciendo que excelente trabajo o sí me está diciendo, puntualizando lo que hice bien y diciéndome aquellas áreas de oportunidad que tengo que mejorar? Y hay tutores, docentes que exactamente saca el 100 el alumno y es excelente trabajo. Y esas retroalimentaciones, aún así yo tengo que decirles al maestro. Que dé una retroalimentación efectiva, donde aparte de que vea que todo lo hizo muy bien el alumno, o sea, diga, lo hiciste bien porque desarrollaste muy bien una introducción, porque esto, porque lo otro, ¿no? Pero tú no estás viendo el trabajo del alumno. O sea, tú no ves realmente Sí, yo lo veo. Yeah. No me enfoco en el alumno, pero sí cuido y procuro que el docente haya dado una retroalimentación amplia en donde ponga esos puntos de mejora o realce esos puntos que el alumno hizo bien. Ya si el docente pone un buen trabajo excelente, pues yo veo qué hizo el alumno para que yo le pueda decir al tutor, pues que le dé una retroalimentación más amplia. Y le doy recursos de apoyo en donde el docente, porque estamos entendiendo que no todos son maestros, o sea, son profesionistas, ingenieros, médicos, no sé. Sí, y están dando una clase y no tienen la pedagogía. Bueno, no están dando una clase. No, exactamente. ¿Ellos son los que buscan el material, por ejemplo? No. Ustedes le dan el material. La universidad da todo. Ya. Entonces, el trabajo está muy sencillo. Lo único que tienen que invertir es tiempo en revisar. Y por invertir ese tiempo en revisar, la universidad te paga. Pero obviamente que revises de manera correcta y que se enfoque en el área en el que el docente está frente a esa asignatura. O sea, si tú eres un abogado y te tocó una materia de derecho penal, entonces tú tienes que, yo universidad te doy el contenido y tú obviamente tienes que empatar lo que yo te doy con lo que en la misma actividad que te estoy dando el alumno desarrolle y que tú
veas esas áreas de oportunidad o realces esas áreas donde está destacado el alumno, conforme a tu área de especialidad que se te asignó la materia. Yo creo que eso es muchas de las cosas que no vemos siendo jóvenes, porque no sé si te tocó o no sé si te acuerdas un poco en tu etapa, por ejemplo, universitaria, que te tocaba ir, o cualquiera que nos esté escuchando, maestros, que el maestro te ponía a dar clase. Entonces, hay mucha controversia ahí porque luego dicen, ¿de qué sirve? O sea, si yo vengo a que usted me dé clase, yo no, a que me repartan el contenido y a ponerte a dar clase. Al final de cuentas, yo creo que a nivel universitario, pues el maestro está para lo que tú dices, realmente es ver que se cumplan los estándares de aprendizaje o de calidad que en la universidad, por ejemplo. Y te tocaba dar clases, muchas clases a ti, por ejemplo. Sí me tocaba dar clases. A mí me gustaba, o sea, yo tenía compañeras que decían, ¿por qué voy a dar clases? O sea, yo vengo a que usted me enseñe, a que tú me enseñes. Y yo decía, pues a mí me gusta, yo las voy a dar, o sea, y porque ya traía como que ese perfil de que pues si yo quiero ser maestra, entonces tengo que practicar. Me acuerdo del podcast pasado que nos platicabas de que tuviste muchas compañeras a lo largo de la carrera o algunas compañeras que decías, güey, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué estás en educación? Y todavía si no puedo decir que por qué estudiaron educación. O sea, todavía las topo y puedo decir por qué estudiaste educación. O sea, todavía hoy, 2022, y si ese podcast lo grabamos hace más de un año, todavía te puedo sostener que pienso... Bueno, ¿cómo puedes descartar a alguien? O sea, ¿por qué las descartas? O sea, porque hay muchos maestros así, la verdad, y me vale que me escuchen o que nos estén escuchando, que están en este plano educativo. No sé por qué, si la paga a lo mejor no es mucha, ¿verdad? Realmente no es competitiva con otras, a lo mejor, profesiones, no es la misma, ¿verdad? Sí, la gente que está aquí impartiendo clases, se podría decir, pues sí es gente con mucha vocación. ¿Por qué habría gente que no? O sea, ¿por qué en un momento dado tú puedes verlas y decirles, tú no tienes madera para ser buena maestra o ser buen maestro? Yo creo que es la comodidad, porque pues dentro de ese círculo de amigas y conocidas que tengo en esta profesión, buscan esa comodidad que como docente se tiene. Las vacaciones, el tiempo, que le inviertes a estar frente al grupo, porque sabemos que en casa hay trabajo de escuela. Que se tiene la creencia realmente que esta es una carrera, un trabajo fácil de 8 a 12 o de 7 a 3. Fíjate que eso lo he pensado justamente hace como, no sé, unas 2, 3 semanas. ¿Ya te diste cuenta? Sí, porque ya tengo 7 meses trabajando al 100 de manera administrativa en el sector educativo y comparando lo que desde el 2017, 18 he trabajado como docente a la fecha y digo, a ver, ¿cuánto gano de tal hora a tal hora que estoy en el área administrativa y cuánto gano en los periodos en los que doy clases? ¿Cuánto tiempo le invierto frente al grupo más lo que tengo que revisar? Y digo, pues si es equitativo en cuestión de tiempo, trabajo 10 horas en la mañana en el área administrativa y acá en las clases trabajo a lo mejor, ¿qué te gusta? Unas 10 horas a la semana. Y acá en la mañana son 10 horas al día. Y luego pongo ahí la balanza de lo que gano, y luego pongo la balanza el tiempo invertido, el tiempo que me queda libre, el estrés que me puedo llevar a mi casa con trabajo extra si me la pasara de lleno siendo docente mañana y noche. Y digo, perdón, no quiero romper sueños, pero yo digo, no, o sea, yo no podría vivir siendo maestra todo el día. Bueno, hace poco, no recuerdo bien si fue textualmente lo que voy a decir, pero hace poco dijiste que te hierve la sangre. Dije, por ser... ¿se me eriza la piel? Se te eriza la piel cada que das clases, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya no? Sí, o sea, sí, y está muy random o muy extraño como lo quieras llamar, pero yo doy clases de 6 a 10 de la noche, por ejemplo, los viernes. Justo este viernes fue un día donde llegué al trabajo a las 6:20, mi clase empezaba a las 6 y yo avisé y dije, voy a llegar, dije que iba a llegar tarde, dije, vamos a poner la clase a las 6:40. Me di ese margen, dije, ya llegué a mi casa, ¿qué estás hablando? Hice 1:20 de un trabajo a mi casa para empezar con el otro y de las 6:40 a las 10:12 no me levanté de ahí. Pero cuando estoy dando las clases, o sea,
¿Cómo te explico? Me emociona, me gusta y no sé, yo siento que me brillan los ojos. A mí me encanta dar clase. Son las 10:12 y termino así como que ya no puedo. O sea, ya no puedo. Pero no me arrepiento. Y hay cosas que te pasan así y te arrepientes y dices, ching, ¿por qué lo hice? No me arrepiento de dar clase. No me arrepiento de... ¿Me están pagando menos? No me importa. Ya, qué feo, ¿no? Qué feo sentirte así. Pero ojo, es Gisela, un es la verdad, tiempo. la verdad es que se siente con el tiempo y tú lo vas a ir aprendiendo. Me gusta ser ya hoy en día más realista, porque lo que tú nos estás diciendo es muy cierto y me siguen pasando esas sensaciones. Ya no son tan seguidas, pero muchos compañeros que te van a escuchar van a decir, no manches, pero para que te paguen 70 pesos, por decirlo así, Ujú. por el desgaste emocional, físico que debes de ser hoy en día, realmente sí estamos haciendo un esfuerzo doble, no es por ponernos o alzarnos el cuello, ¿verdad? Porque siempre Ujú. luego dicen que los maestros que Acá a cada rato queremos me creen mucho. nos creemos mucho o que nos queremos golpeados por la sociedad, pero realmente al escuchar a Gisela, a la maestra Gisela, podemos comprobar que como ella puede haber muchas más personas que le ponen ese empeño al trabajo, que le ponen ese cariño, que igual lo hace un veterinario, que igual lo hace un psicólogo, que igual lo hace un Ujú. ingeniero, pero hablando a nivel docente, cuando llegas y te enteras que la paga son 80 pesos la hora. Por Que, ejemplo. por ejemplo, por decir, y porque yo le decía, lo platicaba con tu esposo, ¿verdad? La semana pasada, de que, oye, la clase son 40 minutos, pero lo que yo me tomo a hacerla y preparar a hoy en día lo que es la tecnología, me toma una hora y media. Si yo Ujú. los maestros que somos, por ejemplo, espléndidos, me incluyo, sí, honestamente me gusta indagar mucho y buscar los mejores recursos. Y hay quien a la vez no, o sea, que lo deja ahí votando. Y a eso va mi pregunta, y lancé una pregunta junto con, te lo voy a hacer a ti primero, y creo que me has dado una parte de la respuesta. Pero a pesar de las condiciones salariales o a pesar de la carga de trabajo que tienes, que es mucha, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a hacer tu trabajo bien día con día? ¿Qué es lo que dirías? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿De dónde sacas la motivación? ¿De dónde sacas el ki, por decirlo así? Saludos a nuestros amigos otaku. De dar lo mejor a ti día con día. De venir derrotar en el tráfico y luego estar súper bien dando mi clase. ¿De dónde saco esa energía? O pararte frente al grupo o conectarte cada semana o cada jueves, por decirlo así, y pues darle una cara diferente al alumno y compartir de tu conocimiento. ¿De dónde sacas? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te motiva? ¿El salario? ¿Te motiva la realización personal, tu profesionalismo o ya es interno? Fíjate que yo he sentido como, mm, retomando la frase de me eriza la piel, yo siento como una satisfacción personal cada vez que doy una clase, del tema que sea, y me siento así como plena. Entonces esa plenitud a manera personal me gusta sentirla. Y eso es lo que, si yo quiero sentirme así, entonces voy a seguir haciendo lo mismo, lo que me llega, Ya, me lleva a eso. ya. Te Entonces, alimenta de cierta sí, a mí me forma. alimenta eso y de ahí parte el que también me gusta enseñar. Y yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, tengo alumnos de primer ingreso y yo les digo, siempre al segundo periodo, obviamente evalúo cómo han trabajado las primeras 4 semanas, hacemos una retroalimentación de cómo llegaron, cómo han trabajado esas 4 semanas y si es como que, a ver, hay que ubicarse, o sea, tú vas a estar mañana de este lado y no puedes ser un maestro así, 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 que son errores que se vieron las primeras semanas, ¿no? Le digo, y no es un regaño, o sea, es una forma de decirte que si vas a estar de este lado, eres un espejo para los que te van a ver. Entonces, el enseñarte a hacer lo que lo que va a instruir a mucha gente allá afuera, eso me gusta. O sea, enseñarte que vas a ser alguien que va a decir, un día el alumno, yo quiero ser como él, porque él me enseñó de esta forma y de esta forma y de esta forma. Entonces, qué mejor que dar todo lo que puedas para instruir a ese alumno que va a ser un futuro docente, en este caso, que es donde estoy dando clases en una universidad en la carrera de educación, en donde tienen que trabajar el doble de lo que está trabajando el que se está preparando para ser abogado, para ser veterinario. Entonces es ponte las pilas, porque si haces algo mal, el alumno luego va a notar que el maestro está haciendo algo que no hace un maestro normalmente. Hay dos cosas que hay un contraste en lo que estás diciendo y ahorita te lo voy a comentar, pero antes de eso es un punto muy importante que quiero decir. Lo escuchaba precisamente en el diplomado que estoy estudiando.
estamos en un módulo de neuroeducación. Entonces, no recuerdo qué autor decía, estábamos preocupados o platicando acerca de cómo la tecnología va apoderándose de la educación. Y tú lo ves, pues tú haces la materia que involucra la tecnología al 100%. Entonces, los niños hoy en día o los jóvenes aprenden más. Está comprobadísimo que el joven, el alumno, aprende más por videos, por medio de YouTube o por videojuegos. Hay escalas que te dicen que un 30% es videos, un 28% es videojuegos, otro por ciento es podcast, otro por ciento ya son recursos digitales que están al alcance y que realmente sirven mucho más que una exposición frente a grupo. Inclusive he cambiado mi práctica un poco a aplicar un poquito más de videos, no a poner toda la clase un video de 40, 50 minutos, pero sí videos cortos de 2 o 3 minutos que puedan incentivar y motivar al alumno. Ahora, preocupados con esos y si en un momento dado la tecnología va a llegar a acaparar o a suplir el trabajo del docente, decíamos que, como tú lo estás diciendo, lo que le hace falta a la sociedad son maestros o personas que enseñen al ser humano a ser humano. Y no existe nadie más, ni una computadora te lo va a dar, sino que el mismo ser humano enseña a humanizar a los demás, para darme a entender. Es decir, lo que tú estás transmitiendo, lo que dices, yo quiero que él vaya y transmita, yo quiero que él... Eso es parte clave en cuanto al aprendizaje del alumno y de tu alumno. Y con los niños pasa lo mismo. Si yo llego enojado a mi trabajo o llego desvelado, ¿qué le voy a enseñar a mi alumno? ¿Cómo me voy a poner a decirles... tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu mente cuando yo no lo hago y también no lo transmito, ¿verdad? Una cosa también es ir a dar una clase de matemáticas o salud, pero si no lo transmites, muy difícil el alumno te va a hacer caso. Entonces, pues lo puede hacer un video de YouTube, pues te puede suplir un podcast, pues se puede suplir un videojuego, te puede suplir cualquier persona. Entonces, aquí la diferencia entre los buenos maestros o lo que va a hacer el punto de inflexión o el diferenciador con otras personas es la pasión y la motivación que le puedas poner. Fíjate que dijiste ahorita si en algún momento se iba a suplir al docente, y yo creo que nunca se va a suplir. O sea, podemos estar inmersos de tecnología, pero siempre se van a necesitar de una persona que esté de mediadora con la tecnología y que esa persona esté capacitada en el ámbito educativo. ¿Quién es el que va a estar capacitado en el ámbito educativo? Un docente. Yo me doy cuenta porque entrar a este trabajo en el área administrativa, o sea, fue nuevo para mí porque nunca había visto muy de cerca cómo era una educación en línea, no virtual, o sea, en línea. Entonces, aunque el docente no dé una clase sincrónica, está como guía y facilitador del material y está dando retroalimentaciones. Y es un punto que se evalúa muy marcado en las rúbricas para obviamente que el docente obtenga una evaluación alta y siga dando otro mes y otro mes. Entonces, ¿quién da una buena retroalimentación sobre el tema? Pues alguien que está capacitado. Y obviamente se busca que aunque sea de otra área y no sea un maestro egresado de cualquier sector educativo, pues que tenga esa poca pedagogía para saber cómo tratar al alumno aun y que sea en línea. Fíjate que sacaron ahora, ¿se puede decir los nombres de las universidades? Pues ¿Se sí. cobra? No, dale. Bueno, voy a omitir, para que no se sientan celosos Una ninguna de las universidad dos. aquí a nivel... A nivel nacional. Okay. Es una universidad a nivel nacional de color azul. Ok. Ten cuidado porque quizás pueda llevar esa información ahí. Bueno, en donde estoy de manera administrativa. Okay. Sacaron estos modelos en donde, por las exigencias de esta actualidad, se está trabajando con modelos, ellos tienen sus propios nombres, pero es un modelo en donde ya haya sesiones sincrónicas, cosa que esta universidad llegó a tener en algún momento, pero el auge se empezó a dar más ahora con lo de la pandemia, en donde todos estaban en casa. Y aunque esta universidad fuera en línea, a lo mejor en esa casa donde el adulto estaba estudiando tal carrera con esta universidad, tenía hijos pues que estaban en la primaria, en la secundaria y estaban viendo que había clases donde había un maestro enfrente. Entonces quizá yo pienso que esta persona que está estudiando acá, yo dijo, pues yo quiero que también alguien me ayude. Yo sé que si estoy tomando una carrera en línea es porque no tengo tiempo de ir a clase o de sentarme 2 horas con un maestro de lunes a viernes. Entonces,
empiezo a pedir pues ese como apoyo o ser escuchados para que más adelante, lo que es ahora, la universidad esté ofreciendo clases o modelos para clases con clases sincrónicas. Entonces, cambió un poquito esa metodología y digo, esa es la exigencia que hay hoy en día. Entonces, están usando tecnología a todo lo que da en todo su esplendor, pero siempre va a haber un docente que esté al frente manipulando y haciendo que llegue de manera correcta la información. Y hace poquito di una capacitación a estos tutores que no son del área educativa y tuvimos que empaparlos un poco de cómo estar frente al grupo, de esa famosa netiqueta digital, esa huella digital que todos tenemos y que todos vamos dejando. Y una palabra clave era la que comentaste ahorita, humanizar. Estamos en esta área de tecnología educativa y a veces nos olvidamos de ser humanos. Entonces, aunque estemos a través de una pantalla y que no tengamos el contacto físico, hay que ser humanos. Y es eso lo que yo busco cada vez que doy mis clases. O sea, sí, te puedo enseñar todo lo que tú quieras de cualquier contenido, pero también te quiero enseñar a hacer allá afuera. Y es algo que a veces quiero pensar que los que no son docentes al 100 no enseñan a hacer. Y fíjate que me pasó en estos días, honestamente, tengo un grupo en la mañana de niños muy, muy complicado, no problemático, nunca los llamaría así. Realmente son muy divertidos porque hay mucha carrilla entre ellos. Pero yo uno de estos días enojado y porque pues no me escuchaban o estaban a lo mejor algo inquietos. Yo les decía, chicos, es que para mí no se me complica darles matemáticas, a mí no se me complica darles ciencias o enseñarles a utilizar el lápiz, por decirlo así. A mí lo que se me está complicando es que ustedes aprendan de valores, de autodisciplina, de respeto, de responsabilidad, cosas que en teoría se deben enseñar en casa y que ustedes vienen desde casa con eso aquí a aplicarlas y que a mí me está costando trabajo que tú entiendas que debes de mantenerte en silencio durante al menos la explicación. Tuve que llegar esta semana así poniendo un desplegado en una aplicación. Nueva regla, quien interrumpa en el salón en la explicación no tiene recreo. Quizás me vi muy arcaico, pero también tiene fundamentos teóricos, Gisela. El hecho de decir que al niño le des una estructura, desde ahí, cállate, es la nueva regla, hay que respetarla. Ya el hecho que la marques como una regla o una etiqueta, aún así parezca algo muy estricto. Claro que no los iba a dejar sin descanso, que por cierto dicen que los maestros son muy, muy mentirosos por eso. Pero sí lo cumplo. Tiene mucho que ver y lo estamos dejando al lado. Lo estamos dando por visto por el hecho de que ya lo debes de saber y no lo sabes. O sea, los niños e inclusive jóvenes, o sea, jóvenes y que tienes tú o alumnos, porque tú eres una persona joven y también trabajas con personas que tienen 17, 18 años que no lo saben y que es muy difícil a veces hacérselo entender y que tienes que trabajar tú como maestra y poner en tus clases desde parte de memorización, dar estructura y dar la motivación al mismo tiempo. Entonces, esas son cosas que ya deben de estar implantadas con cada uno de los docentes que estamos trabajando y con compañeros. Eso siempre se ha visto, pero ¿lo viste más marcado ahora que regresaron? Ah, definitivo. Más marcado. Hay una brecha importante en la cuestión académica, hay una brecha importante en la cuestión de la plasticidad del cerebro, por llamarla así, o aunque se escuche muy científico, en la evolución y el crecimiento de cada uno de los alumnos, llámese alumnos de 8 o 9 años. Imagínate a un alumno de preescolar que no hizo el preescolar y ya entró a primero de primaria. ¿Tú crees que ya está listo para agarrar un lápiz? ¿Tú crees que ya está listo? Entonces llegan y lo saturan y la maestra lo empieza a regañar porque no sabe agarrar el lápiz, porque no sabe leer, cuando su cerebro no está preparado y su cerebro no ha evolucionado para que este alumno llegue. Porque pues también hay etapas del crecimiento que son para cada cosa. E inclusive aunque hay etapas, hay alumnos que tardan más en desarrollarlo que otros. Vi una noticia, a lo mejor te enteraste, le tomé un screenshot y quería hablar tantito de eso, de un alumno en Sonora que estaba fuera de su escuela, una escuela pública en Sonora o Sinaloa, que traía una pancarta. Y cuando ves la foto del alumno trae trajecito y bien peinado, ¿no? Como un niño bueno. Que decía, mi maestra y mi directora no me dejan entrar a la escuela por travieso. A un niño de primero de primaria. ¿Qué opinas de eso? O sea, por ejemplo, imagínate, el impacto en la sociedad y el impacto en ese niño que ni siquiera yo creo que sabe la definición de qué es ser travieso. ¿A qué grado o qué crees que haya hecho
para que lo etiqueten como un niño travieso y no darle entrada porque el niño se portó mal, porque el niño no sabe de valores, porque el niño no sabe de modales, porque el niño no sabe, no quiere, no sabe de autodisciplina, porque viene desde casa a la mejor sin saberlo, trabajarlo, y porque viene esta pandemia de 2 años que nunca estuvo en un salón de clases. Imagínate llegar a ese impacto de decir, no te voy a dejar pasar porque eres un niño travieso. Fíjate que... ¿Tú fuiste así de alumna? No. Pero tuviste compañeros. O sea, sí. Había en el salón a fuerza un compañero que hablaba, que interrumpía, que se paraba. ¿Y cómo le hacía la maestra? ¿Qué recursos o qué haces? Ahora, tú no lo ves así tan tangible, pero el día que lo tengas, ¿qué piensas hacer? Fíjate que en ese tiempo, pues hace más de 20 años, 22 más o menos, pues ya que nos dijeran traviesos era normal. Ok, normalicemos que era una palabra que era común usar cuando tú hacías algo que ya sabías que no tenías que hacerlo y lo hacías muy recurrente. Eso era como que esa etiqueta de eres travieso, porque es algo que no se debe hacer y lo haces muy recurrente y estás viendo que se te va a llamar la atención y lo haces para llamar la atención y porque quieres que la atención de los padres venga hacia ti, entonces estás haciendo lo contrario de lo que te decían, ¿no? Y no calaba en ese entonces, si lo quieres nombrar así, porque pues la sociedad no estaba tan delgada como ahora. Entonces yo siento, no vi esa noticia, pero yo siento que si el alumno hizo eso, pues es porque... Ay, no ahora, al grado de dejarlo afuera, realmente yo me pongo a pensar y empatizo un poco con el grado de desesperación que la maestra puede tener. Eso. Para de plano no poder... Porque estamos pensando en, que los alumnos, que cómo se han sentido y que ya necesitan ir a clase y que uno ya, creo que me había comentado que decían una madre de familia que no, o sea, que mejor para siempre las clases en línea, que era lo mejor, etcétera, ¿no? Cuando toda la vida la clase ha sido presencial. Por 2 años en donde estuviste en línea no puedes exigir que se cambie todo el modelo, ¿no? Entonces... me pongo a pensar en cómo estuvimos diciendo que el alumno necesitaba, que quería, que ya estaba estresado, que bla, bla, bla. ¿Y cuándo hablaron de cómo se siente el maestro acá? Yeah. Yo creo que si 3 veces escuché que hablaban del lado del maestro fue mucho. Cuando dijeron que el maestro estaba estresado, perdió empatía, perdió el gusto, aunque tenía la vocación arraigada, o sea, perdió el gusto por dar una clase. Sí. ¿Cuándo hablaron de eso? Que de hecho, y la Secretaría de Gobernación que tenemos, Secretaría de Gobernación, ¿qué estoy diciendo? La Secretaría de Educación, ¿qué tontería dije? La Secretaría de Educación del Estado, donde radicamos junto con el actual gobernador, que eres su fan. Sammy. Que dijo, bueno, ¿a poco no te lo que había dicho? Bueno. 2 años perdidos. O sea, oye, yo sí me... caló en el orgullo de muchos de nosotros. Bueno, a mí nada. A mí no me caló, neta no. Pero hubo muchos que se la pasaron de vacaciones, la neta. O sea, sí. Muchas razas sí. Yo les decía, yo posteé. O sea, no le pongas atención a la palabra textual que fueron 2 años perdidos. O sea, no es lo que... Y no es, van a decir que lo estoy defendiendo. Me vale. Pero es que no lo dijo... No lo dijo en ese sentido de 2 años perdidos. Muchos colegas se ofendieron y yo dije, ay, ok, voy a omitir mi comentario porque casi nunca hablo de andar defendiendo cosas. Pero yo dije, no es textual lo que quiso decir que estuvieron perdidos. Y si lo vemos muy a fondo, sí. Para muchos alumnos sí fue perdido. Fue perdido. Para muchos alumnos sí fue perdido. El que dijo que no fue porque no vio esa transición de un hijo que pasó de kinder a primaria y no se está dando cuenta que sí hubo pérdida de tiempo, que se puede haber aprovechado de tal forma. Por las circunstancias que sean, no se pudo apoyar, ok, se entiende. Pero no fue tiempo perdido. Pero bueno, cada quien se lo puso muy tatuado en el pecho y le hirió y dije, bueno, ya, ok, punto y aparte. Pero yo sí digo, ¿dónde está ese docente dónde está esa atención al docente que se siente así? Yo, por ejemplo, me siento muy cómoda dando clases en mi casa. Porque, o sea, el lunes que regresamos, sumándole que iba a ser quincena, que era 14 de febrero, que todos regresaron a las aulas, había un trafical en la mañana y a la tarde. Entonces yo dije, qué bueno que mis clases siguen siendo en línea. Porque, o sea, hubiera mucha desesperación por llegar
al otro trabajo. Y en línea puedo manipular ese horario, ¿no? Esa flexibilidad. Les preguntaba a las alumnas ahorita en esta semana precisamente, porque ya están regresando poco a poco a la escuela. Ajá. Entonces, para empezar la clase les dije, ¿dónde les gusta más ir? ¿A la escuela o estar en casa? Y todas en casa, obviamente. Y les cambié la pregunta, ahora, ¿dónde aprendes más? ¿En la escuela o en casa? Entonces ahí ya fue una discrepancia, decir, no, sabe que pues sí, creo que aprendo un poquito más en la escuela, porque definitivamente los distractores en casa o el aprovechamiento, muy pocos tienen la cultura que platicamos ahorita de ser autodidactas y mantenerse frente a la computadora, que es muy pesado para el nivel que sea. Imagínate si para alumnos que tenemos nosotros de 18 a 20 y tantos años. Es pesado. Y imagínate para un niño de preescolar, aguantar una mañana de 8 a 12 o a veces hasta las 2 de la tarde, que sí es más entretenido, que sí hay más recursos, pero definitivamente la falta de interacción con tus amigos o el mismo maestro se te ve afectada, o sea, te ves y lo reflejas. Por eso es todo el caso del niño de Sonora, que lo corren por ser travieso, ya con la etiqueta que va a vivir. Qué mal los papás, la verdad, qué mal los papás, perdón, los voy a criticar por hacer partícipe de esto. No sé, yo creo que pudieron haber habido más soluciones de platicar con la maestra. Que exhibir la forma en la que el alumno se siente, o a lo mejor el chico ni lo siente, ni se siente porque no ha dimensionado que es travieso, pero ya lo expusieron porque ya se ofendieron a los papás. Me preocupa la maestra también. O sea, que no puedas o que ya en corto plazo descartes y que llegues a tal desesperación de sacarlo o sacarlo de tu clase. O sea, pasaba y sí, yo creo que todos hemos sentido, a lo mejor no te ha tocado a ti vivirlo, donde pues sí, este niño, el que más, es como dicen, el que más está molestando o el que más platica es el que más atención requiere y el que más necesitas tener contacto con él rápidamente y empezar a platicarlo. Porque de lo contrario, el repelerlo con lo mismo o con el mismo castigo no hace más que aplazar o agrandar ok, ya me está haciendo caso, pero ¿de qué forma me está haciendo caso el maestro? Y luego pasaba en momentos en que el maestro saca al alumno del salón de clases, que hoy en día hacerlo pues le estás privando de la educación. Y yo me acuerdo cuando hice eso en un colegio que trabajaba y mi coordinador me regañó. El coordinador te regañó por sacar a un alumno del salón de clases. Y bueno, ¿cómo te sentiste? Ay, me sentí mal. Pero no por lo que te dijo él, sino con el alumno. O sea, ¿a qué te llevó? ¿Qué extremo te llevó a que te sintieras así? Pues... ¿Recuerdas por qué lo sacaste? No, la verdad no me acuerdo. Pero... Y no me acuerdo quién fue. O sea, sí, obviamente sin decir nombres. Era un alumno de secundaria. Sí, era a nivel secundaria. Pero eran medidas que a lo mejor... Pues yo traía de que así hacían mis maestros, estaba recién egresada de la facultad, quizás se me hizo fácil, pero en un colegio las reglas son como que más marcadas y más puntualizadas. Entonces yo lo hago. No me regañó así como que, ay, o sea, se me va a caer el mundo, pero sí me tenía un tacto para decir las cosas. Entonces yo entendí que sí había hecho mal. Pero, obviamente, ¿a quién le gusta que le digan que hicieron algo mal, no? Entonces dije, pude haberlo evitado si hubiera yo aprendido que hay diferentes formas de poder controlarlo, ¿no? Porque sí, al haberlo sacado, le estaba privando de algo que le pertenece a la educación y más porque estaba pagando, era un colegio. Entonces era así como que, ay, o sea, ¿por qué lo hiciste, Gisela? Te pudiste haber metido en un gran problema. Sí. Digo, realmente, y entiendo, yo creo que quien nos esté escuchando y que ya pasó por alguna situación similar, que nos hayamos sentido que el alumno nos ha llevado a ese extremo a decir, necesitas un tiempo fuera. Yo lo que hacía, por ejemplo, creo que a lo mejor te lo llegué a decir, y pues es un tip que no lo hagan, pero sí háganlo. Cuando tenía esos problemas con los alumnos que a lo mejor interrumpían mucho, que les faltaba esa estructura o que no se establecían las reglas, yo como maestro, dentro del salón de clases, le mandaba a hablar al alumno y decía, oye, ¿sabes qué, Juan? Ve con la maestra Sara y dile que te preste el borrador sí, o algo así. Entonces se iba el alumno y la maestra Sara sabía ya de ese alumno y entonces ella se ponía a buscar cosas y no, espérame aquí sentado. Entonces era una forma como que cubrir un poquito lo mismo que tú hiciste en su momento y que muchos de nuestros compañeros han hecho, pero se puede encontrar. O sea, hay formas diferentes. Recuerdo también el caso de una alumna, y esto lo platiqué, creo con Centeno, que ya era de Estados Unidos y ya se ve inglés. Entonces, ¿para qué tomo la clase de inglés?
Y sí molestaba mucho dentro del salón de clases, entonces lo que hacíamos es que la mandábamos a preescolar a ayudar a los niños y a ella le gustaba estar ayudando a los niños y a la maestra de inglés a dar la clase de inglés. El problema aquí es encontrar la flexibilidad y encontrar que cada cerebro es diferente, que los niños no están, muchos de los niños o alumnos que tú tienes hoy en día no están en el mood de aprender matemáticas, no están en el mood de aprender tecnología ahorita o no quiero porque me da flojera y realmente engancharlos va a ser difícil. Aquí hay principios de neurociencia que está desde el hecho que el cerebro es diferente, cada uno de nosotros, que está que la memorización, la estructura también es importante y el espacio, el dormir bien. Hay muchos principios de la neuroeducación y neurociencia que omitimos a veces y nos ponemos a dar la clase, ¡pum!, enfrente de todos. Matemáticas, órale, ahí va. Y luego tecnología, Excel, PowerPoint. Y no estás en un mood para poderlo hacer. Que eso es lo Y bueno, pues científicamente, no sé científicamente, pero un hábito se forma en 21 días. Ajá, imagínate, también. 2 años de pandemia, ¿cuántos vicios no tenemos como docentes también? Que yo creo que también necesitamos esa terapia. ¿Vicios docentes en qué sentido? O sea, ¿por qué no? O sea, yo estoy con toda la comodidad de que mis clases, toda la pandemia han sido en línea y incluso cuando han estado yendo paulatinamente sigo yo en línea y que mi plan clase es el mismo. Que yo le puedo cambiar una nueva aplicación, sustituir una aplicación o modificar una actividad, pero el enfoque es el mismo, porque así sea la metodología de la clase. Pero yo estoy muy cómoda porque yo sé que después de 40 minutos de haber dado mi clase, puedo ir a ver tele, puedo ir a avanzar la cena y ya llego bien fresca 40 minutos después a otra clase y creo como que una rutina que no es correcta. Porque, o sea, de manera cognitiva, no estamos haciendo las funciones como hace 2 años las estábamos haciendo. Entonces, volver a esta modalidad normal de las clases implica cambiar todo lo que ya habías hecho muy cómodamente en 2 años. El alumno, ok, ya todos hemos escuchado que el alumno necesita, sintió, bla, bla, bla. Pero al docente también, porque el docente también es papá, también es mamá, también es a lo mejor no está casado, no tiene familia, pero tenía otras actividades. Entonces, volviendo al tema de lo de este niño, ¿cómo se sintió la maestra para poder etiquetarlo? ¿Qué nivel de sentimiento pudo haber tenido la maestra de esa desesperación para decir, se me salió a decir lo que era normal antes y que ahora está muy sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha trabajado la paciencia, porque no la había necesitado en 2 años. Y te va a pasar, o sea, y nos va a pasar una vez que regresemos a la universidad. Sí, el trato con los chicos y las chicas en la universidad. Como tú dices, te va a costar 20, 15 días, 20 sesiones para que ellos se acostumbren a tu forma y que tú también te acostumbres a la forma en que ellos trabajan. Va a haber a quien no le parezca levantarse, hacer una dinámica más física, o va a quien no le guste pasar a exponer frente a los demás porque no está acostumbrado a hacerlo más que tener su cámara apagada y que tú hayas visto nada más la pura letra durante mucho tiempo. Oye, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de tus clases que son muy dinámicas porque la materia también se presta. Entonces, todas estas dinámicas tú las transformaste al área digital y súper bien. Pero ahora que están yendo a presencial, no te lo van a decir, pero te apuesto que han de pensar, ¿pero por qué me tengo que parar? Sí, o sea, ¿por qué me voy a parar, hacer un círculo y decir verbos en inglés? Sí. Cuando antes me ponían en la misma pantalla un puzzle, ¿no? Sí. Y es así como que me estás quitando mi zona de confort de hace 2 años. Es cierto, sí. Y yo creo que esta recomendación para todos se la podemos hacer, que una vez que vayan regresando en cualquier parte de la República o del mundo que nos escuchen, ser conscientes de los vicios que también tenemos nosotros como maestros y que también nos desacostumbramos. Y yo lo platiqué en diferentes podcasts o con pláticas con compañeros, que yo estaba súper feliz del hecho de, ¿puedo ir al baño? O me duele la panza, o me siento mal, o me estás interrumpiendo. Aquí nada más ponemos el mute y ya eras feliz y podías dar tu clase. O a veces hasta en una de esas ya muy desesperados acabas de la sesión al alumno o no sé. No lo hagan.
pero te va a costar y nos va a costar retomarlo. Sí. Y yo creo que ya lo viví yo, ya pagué, al menos en la primaria donde estoy, ya pagué ese piso y los alumnos también. No es hasta cuando te digo la importancia de establecer reglas y que el alumno, aunque sea muy arcaico y que digas tú es una regla, tienes que cumplirla y la vas a tener que cumplir en cualquier lado, así como tu clase. Antes se hacía mucho el ejercicio de que los alumnos hagan las propias reglas e inclusive también lo tienes que ver a nivel universidad. Si tus alumnos son de que no te prenden la cámara, aquí mi regla es esta. Se tiene que respetar y lo vas a hacer porque es un respeto, por decirlo así, para mí y para ti obviamente que estás estudiando para yo verte, para ver cómo si les das obviamente bases de por qué estás pidiendo a lo mejor una cámara abierta. Hay un mejor entendimiento. Claro, entonces definitivamente tienes que formar toda esa estructura. Y te iba a preguntar, tú que tratas con alumnos jóvenes, bueno, tratamos, platicaba con Rocío acerca de que ella tiene una practicante, que tiene 19 años, que como muchos fuimos y que la pasamos a lo mejor amigos. El menino. Amigos de que tenemos que fueron practicantes y que éramos ayudante del maestro, pero que me decía Rocío, es que no me ayuda, no se mueve, no hace nada. O sea, está con el celular. Y ya ves cómo son esas generaciones también de que les digo, me puse a pensar, oye, ¿por qué nosotros como maestros, por qué no tú que estás en la universidad o yo, o los maestros que están en la normal, no sé si lleguen a hablar con los alumnos o con estas chavas o estos chavos jóvenes y decirles, oye, cuando llegues a una aula o cuando llegues con un maestro a ayudarle o a ser practicante, sea comedido, o sea, muévete desde el principio y no estás esperando que llegue Piaget a decirte qué hacer, no estás esperando que llegue Roosevelt a hablarte de educación. O sea, aquí es moverte, aquí es acción, y eso le enojaba mucho de que porque esta chava está aquí, si no hace nada, está esperando que yo le dé instrucciones. Pero digo, es que así somos, así llegamos y nadie nos dice que lleguemos. Eso tiene que ver también con la personalidad que tiene la practicante, por ejemplo. O sea, hay gente que es muy introvertida. Ajá, también. Y que espera que le digas lo que tienen que hacer. Y hay otra gente que siempre anda buscando dónde acomedirse. Entonces, pues eso también tiene un poco que ver, pero por estas generaciones... ¿Pero lo has hablado con tus alumnos? Por ejemplo, ¿lo has hablado con tus alumnas o alumnos de que están tomando clases contigo y luego, oye, chicas, cuando les pasa esto, llegan a una escuela a ponerse las pilas y a trabajar, porque no va a ser como ahorita todo bonito, no va a ser que todos me hagan caso, vas a llegar con unos niños que van a hacer una revolución porque hay alguien nuevo, porque van a querer llamar tu atención y tú necesitas de cierta forma de olvidarte un poco de lo que estamos aquí y vivir la realidad, no agarrar tu celular y esconderte, muy aunado a tu personalidad que tengas. Uh-huh. Sí se los he dicho en otro contexto. Específicamente eso no, pero sí les he de entender que, o sea, allá afuera es todo diferente a lo que están haciendo aquí. Típica frase, pero me refiero a que no van a usar, por ejemplo, estas herramientas que yo les enseño, herramientas tecnológicas, no van a usarlas igual para hacer una clase exposición de mi materia como para ya hacer un plan clase con alumnos que piensan todos diferentes y que van a actuar diferente en un salón de clase. Y siempre les he dicho, la pandemia ya se va a acabar, entonces el día que tú ya egreses de aquí, ya vas a estar en un salón de clases presencial. Entonces hay que ubicar que si estás aprendiendo en esta modalidad, no todo va a aplicar porque vamos a regresar a lo de siempre, que es una clase presencial. Yeah. Bueno, a lo mejor va a haber clases híbridas, como ya está esta nueva forma, pero yo creo que siempre va a estar esta base, ¿no? de la clase presencial. Entonces sí les he ido ahí metiendo el camino de cómo deban ser. Esa competencia del saber ser, o sea, sí me gusta trabajar con ellos. Aunque no tenga nada que ver con la materia, o sea, siempre... No, es que yo creo que es parte de tu responsabilidad. Uh-huh. Responsabilidad docente. A mí me toman mucho y me lo han dicho ellos, me gustan sus clases y todo lo que usted hace me lo copio. Me han dicho tantas veces, es como que un muy buen halago que me hacen. Es que les hablas. Si solo fueras a tu clase, dijeran que enseñas muy bien en cuestión de contenido, pero que no te acercas al alumno. Pero si te acercas, o sea, claro que va a haber esa forma de, o sea, súper bien, que aparte de que sabe muy bien de esta materia, o sea, sabe tratar con nosotros y me estira las orejas. Sabes que eso no lo hacía antes y sí, sabes que a lo mejor cuando... Y es un buen tip para todos, de verdad, por más que sepas, o sea, física nuclear, digamos, o lo que sea que estés enseñando, el darte 5 minutos para hablar. O yo, por ejemplo, lo manejo con mis alumnas de la universidad o con mis alumnos de la primaria. Les digo, ¿quieren story time?
Y entonces hago como que estoy simulando una story de Insta Story y la cuento como una Insta Story, que me tardo así tantos segundos y le corto y luego retomo. Y ese tipo, como dices tú, les hablas, tiene mucho que ver. Pero a veces por no querer perder la clase lo dejas de hacer y es importantísimo. Yo creo que debe de ser parte de algo que no está en la planeación, pero lo tienes que hacer. Oye, me gustaría tocar un tema más contigo. Posteé en el Facebook de Sala de Maestros. Por favor, entren todos a ver los super memes que hacemos. También ya estoy subiendo videos más contenidos. Muy actualizado siempre. Sí, por favor, compártanlos. Buena onda. Y pregunté y te quiero hacer esta cuestión a ti de qué es una verdad que ningún maestro acepta. ¿Cuáles son esas verdades que tú como maestra nunca aceptarías? ¿Que no haces tu planeación, la verdad? ¿O qué es eso que los maestros batallan en aceptar? Ay, qué pregunta. Por ejemplo, yo que no aceptaría que me dijeran. Ya, mira, te voy a dar unos ejemplos de compañeros y tú me dices si te acuerdas. Dice que Joyce Calderón, dice, no muchos maestros están preparados para niños con alguna discapacidad y no todos los niños tienen la suerte de tocar con buenos maestros, pacientes y dedicados. Entendemos que padres y maestros somos un equipo para tener buen avance. Eso es muy cierto. Y me pasó a mí. ¿O no? Que no estás preparada para recibir a un alumno con discapacidad y no lo aceptas. Son pocos y una vez platiqué con Alan y me dice, bueno, me falta estudiar, me falta prepararme. Y lo ves como algo, pues igual lo tomas como un alumno igual y que eso es el peor error o sea, inclusive no teniendo una discapacidad, no puedes tomarlo por igual. Por ejemplo. Te iba a corregir. Ajá, dime. Sí. Yo recuerdo que no se dice discapacidad. Y si estoy mal, corríjanme. Es de sabes corregir. Que se dice necesidad educativa. Necesidad educativa especial. ¿Sabes qué? Es que son muchos, también lo vi esta semana, pero, o sea, lo leí textual, no que yo te estoy diciendo, o sea, lo estoy leyendo textual y sí, realmente ya no se le llama así, realmente, e inclusive yo creo que se le debe llamar con diferente proceso de aprendizaje o con diferente proceso de adquisición, algo así. Todos tenemos habilidades que desarrollamos diferente y eso nos hace ser discapacitados, porque yo no puedo jugar fútbol como tú. Definitivo. Entonces, no implica eso, entonces es una necesidad educativa especial. Bueno, cierro paréntesis. Sí, no, fíjate que eso no me pudo en su momento cuando me tocó, pero sí me di cuenta que no estamos preparados pero para si alguien te decía en ese momento y no sabes tratar con ella, ¿lo hubieras aceptado? O sea, si tienes una alumna con síndrome Down y yo voy y te digo, su mamá te dice, es que tú, niña, o tú, maestra, no estás capacitada para esto. Yo, sí lo hubiera aceptado. Ok, sí. Pero no muchos lo hacen. Ajá. A lo mejor yo no lo hubiera hecho. ¿Por ego? Porque... ¿Por ego profesional? Sí, definitivo. Yo sí. Ese tema. Sí. Ahí hay otra verdad que no aceptamos, que dicen que decimos que no tenemos alumnos favoritos. Yo sigo manteniendo mi postura que no tengo alumnos favoritos, neta. No sé. ¿Tú sí tienes? ¿O sí lo aceptas? Sí, lo acepto. ¿Tienes alumnos favoritos? Por supuesto. Eso no debe existir. Ahora en facultad, no. Y no es que prefiera de otro grado, o sea, como que es tu enfoque, otra área. Cuando yo estuve en secundaria, se sentía más eso de el alumno favorito. Acá ya cuando estás en prepa y secundaria, cada quien anda en su rollo y vas a lo que vas. Yeah. Y son adultos y no vas a tener preferencias por un adulto. Entonces, en secundaria sí. Pero ese favoritismo es porque el carisma de la persona hace match contigo. No es porque... Yo así lo sentía, no es porque, sabe muy bien matemáticas o, sabe hacer muy bien una clase. Me llamaría la atención y destacaría que es un buen alumno que sabe desarrollar tal o cual cosa. Pero no por eso lo haría favorito porque él sabe hacer mejor algo que otro. Sí. Yo no. Yo sí. Yo sí diría que es preferido porque hay un match que hace conmigo fuera del aula. Yeah. Obviamente lo tengo en el aula, pero así como que
Sí, Yo sí he aunque no dicho, sea o sea, como yo sí he alumno. dicho, a mí me cae bien quien trabaja bien. Y es la neta, o sea, ¿a poco te va a caer bien alguien a pesar de que se lleve bien contigo y que no No, haga pero eso nada? no tiene nada que ver Imagínate que con flojera. favorito. Sí, tienen que ver. O sea, tú estás Entonces diciendo, yo te caía bien cuando era tu alumna. Cri, cri, cri. es que tú eras bien Era muy picky. Bueno, eso lo dejamos para otro episodio Otro porque podcast. nunca voy a hablar de esto a Para que nivel nos público. sigan en un podcast más Sí, adelante, no, poder hablar de este tema. no voy a hablar de esto. Oye, Siguiente comentario. te leo algo de que dice aquí Xiomara Linet Jaramillo, lo tomé hacia el azar. Dice Xiomara que no vamos a aceptar que usamos métodos antiguos de educación. Ya deben de ser más prácticos, existen materias que ya no se usan de lo que realmente se va a usar en la vida. Ándale, buen punto. Sí, De acuerdo con Xiomara, saludos. muy de Xiomara. acuerdo. O sea, no me gustaría que me dijeran O sea, que eso. si yo digo, voy a usar reglas, se te hace antiguo. No, y te iba a mencionar hace rato, o sea, se ha tenido que ir adaptando la educación, pero esa educación de antes es una base, por lo Sí, que definitivo. nuestros papás y nosotros somos. Sí, definitivo. Entonces, si las quitas, o sea, no puedes trabajar nada más con lo que hay ahora. Es cierto. Entonces, si me dices a mí que no puedo usarlas, o sea, pues no me molestaría, o sea, no aceptaría que me dijeras eso. Porque con sus propias bases sustentaría que hay cosas que se aplican. O sea, no voy a aplicar el castigo al niño sentado de rodillas en 2 fichas. O sea, eso no, eso no aplica. Sí, pero las tablas a fuerza las tienes que escribir. Ni modo, Claro. si tengo Sí, haters por eso. hay metodologías que son muy marcadas y Sí. que sí tienen que ser. Que muchos de nuestros alumnos, o sea, que tus alumnas a nivel licenciatura van a estar en desacuerdo y que van a tratar de buscar algo diferente para hacerlo. Sí, y se vale. Y se van a topar con pared. Ajá, porque hay cosas que son nacidas para ser así. Por ejemplo, la metodología de las tablas de multiplicar, visualmente tienes que escribirlas porque visualmente se entiende la estructura de cómo se multiplican los números, cómo se va viendo esa serie de resultados de cada tabla, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que nacen para ser como son. Perfecto, buen clip que nos acabas de dar. Oye, hay una última cosa que dice Angélica Romero. Que siempre habrá mejores maestros que ella o él y que en lugar de criticar su trabajo tomen la humilde decisión de aprender de su colega. Eso es una gran verdad que muchos no aceptan. Yo sí lo acepto y admiro a muchos maestros que son mucho mejores que yo porque caí en eso, en un error en un momento de mi vida donde yo pretendía ser el mejor y quité el para nomás pretender ser mejor. Entonces, porque donde trabajo actualmente en la mañana en el colegio tengo colegas, pero excelentísimas docentes, que me ha gustado mucho aprender de ellas y me costó mucho trabajo y fue un golpe al ego de decir, de querer aprender por parte de alguien más y eso no muchos lo aceptan y se ponen a criticar. Oye, en las mismas juntas, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y cuando sale el primero que empieza a dar una idea, salen los demás maestros a quererlo tapar y decirle, no, qué flojera. Y ahí viene este chavo que nos empieza a dar ideas. Y es por lo mismo que no estás aceptando o que tu mismo ego te dice que tú no estás pudiendo y esa persona sí. Y fíjate que yo sí aceptaría que me dijeran que hay mejores maestros que yo. Eso sí lo aceptaría, pero sí me dolería saber que yo no sé al nivel de ellos porque no me he puesto las pilas para estar donde me gusta cómo se ven. O sea, eso sí me ha puesto triste a mí, pero digo, o sea, tengo todo para estar al mismo nivel que ellos, como yo los veo, porque hay gente que no los debe ver al mismo nivel que yo, pero sí aceptaría que hay docentes mejores que yo, pero trabajaría. Ahora ya haría más como que pilas en lo que tengo que hacer. Antes no lo hacía. Antes era como que, ay, bueno, sí, sí es mejor que yo, y no hacían nada. Y yo decía, qué mediocre. Y hay maestros mediocres. Definitivo. Y no todos lo aceptan. Y es lo que también nos comentaban aquí. Hay maestros que no nacieron para ser maestros. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y eso es lo que duele a nivel educativo, que ellos
van a tratar con más gente y que se van a llevar una decepción. Y me lo he visto ahorita con mis alumnos de inglés, donde me dicen, maestro, es que yo siempre vi la clase de inglés, era lo terrible y me dejó una muy mala sensación por la gramática, porque todo era muy aburrido. Y no es por echarme flores, pero llegan conmigo y dicen, y ya vengo con usted y es otra forma, y cantamos, y abrimos la cámara, y nos paramos y jugamos. Que precisamente es un punto. A veces cuando nos toca trabajar, al menos a mí con niños, nos perdemos y no sabemos el tanto que lo que podemos afectarles y lastimar la niñez de ellos, que son muchas cosas que tú te acuerdas las actividades que hiciste con tu maestra, a lo mejor con alguna maestra favorita en un momento dado, y yo también, que oye, nos ponía a hacer esto, nos ponía a hacer lo otro, y también te acuerdas de eventos donde dices tú la rodilla en las fichas en las rodillas o cosas así que también perturbaron y que te hicieron no aprender matemáticas de la forma que tú hubieras querido, no aprender de ciencias de la forma que tú hubieras querido, por culpa de muchos maestros que pues, no estaban preparados para ese momento. Que no nacieron para ser maestros. ¿Y tú sí naciste para ser maestra? Yo sí. ¿Quién te dijo? ¿Yo? ¿Cómo que tú? ¿Quién eres tú? Yo, porque volviendo al inicio de esta plática, yo siento que si no naciera para hacerlo, no sentiría que se me eriza la piel. Aparte me lo han dicho. Me han dicho, tú naciste para eso. O sea, acá donde estoy trabajando, que te digo, tengo poquito, no doy clases. Me vieron mi experiencia laboral de la otra universidad donde trabajo y cómo me he desenvuelto en mis actividades diarias y me ofrecieron dar una capacitación. Entonces, después de haberla dado, me dice a mí, pues a la que es nuestra jefa directa, o sea, tú naciste para eso. ¿Y qué es eso? Estar hablando con las personas, enseñándoles algo. Yeah. Entonces, ya hago yo el match de que si a mí me gusta, yo me siento y me lo dicen, entonces sí nací para Tienes eso. esa virtud. Ajá. Que es ya lo hemos platicado en otro contexto, que es acerca de las virtudes docentes, pero yo creo que es buen tema. Y ya ves, ya concluyendo este episodio de la segunda temporada de Sala de Maestros, no sé qué te pareció, cómo te sentiste. ¿Estabas muy nervioso al principio? Sí, porque yo le decía a César que, o sea, sí tengo experiencia docente, ya los que nos han escuchado ya me conocen quizá, otros no, pero no me siento con esa misma experiencia como la tiene César, que está en educación básica, por ejemplo, y siento que es como que más activa esa enseñanza. Entonces, y yo doy mis clases a nivel universidad, solo 2-3 días a la semana, entonces digo, ¿qué te puedo aportar? Pero ya siempre hay algo que aportar, algo que hablar, y sí, estaba nerviosa, pero pues... No, yo te agradezco bastante que hayas sido el conejillo de Indias, que hayas dado un poquito de tu tiempo, que precisamente lo hacía en un meme, que muchas veces los maestros dedicamos el domingo, el fin de semana a seguir trabajando y no tenemos este ratito de esparcimiento y que nos puede ayudar en el podcast, ¿verdad? Sí. O sea, que es desahogarte un poco, también chocar ideas, porque si viste, también empezamos a tener puntos de contraste en la plática y eso es lo que nutre realmente el podcast, y a nuestros compañeros que nos están escuchando les agradecemos mucho. Les recordemos que este episodio va a salir en Spotify, Sala de Maestros MX. Saludos a Alan, por favor. Súbelo. Edítalo. Y en YouTube también, Sala de Maestros MX. En Facebook también estamos ahí con contactos y que alguien quiere participar. Agradecemos también a Lozano Studio, ¿verdad? Por prestarnos sus instalaciones. Ya nos sentimos más profesionales, más pro. Vamos dando pasos poco a poco. A rato esperen los videos y los clips por parte del podcast. Quien guste aportar es bienvenido aquí a tu podcast. Sí, y quien guste en la retroalimentación comentarnos. Si no les gustó, es válido. Y si no estás de acuerdo con Gisela, también es válido. También. Síganme en mis redes sociales. Síganla. Si quieres compartirlas también para que algún maestro o compañeros o alumnos, o tus mismos alumnos, ¿por qué no? Les compartas esto y que lo escuchen, porque a final de cuentas debe de ser de carácter curricular. Sí, y que escuchen lo que a veces en clases no se puede platicar. También eso. Y por eso es Sala de Maestros. Bien. Síganme en mis redes, @Gise con Y y S. Qué difícil, en Instagram. Qué difícil Instagram. Yo no te seguiría. Nada, es cierto. Muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio y adiós.